va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Una semana política, económicamente un tanto difícil para la Argentina, con una presidenta de la Nación ofuscada, enojada, desde mi muy humilde punto de vista, me parece con algunos conceptos un tanto fuera de lugar, pero la presidenta sabe por qué dice lo que dice. Espero que esto no nos traiga costos a los 40 millones de argentinos a los cuales ella representa o dice representar según el acto, sea donde sea, pero me parece que alguien la está asesorando mal en algunas cosas a la presidenta. Me parece que en algunas cosas la presidenta se está equivocando. Me parece que la presidenta está tratando como de victimizarse demasiado y hoy escucho con asombro hablar muchos de la continuidad democrática y la continuidad del gobierno, que no corre ningún tipo de peligro, porque creo que a diferencia de la oposición en la que estuvo ella y su esposo en la época de los 80, no le van a hacer lo que le hicieron a Alfonsín. Seamos realistas los argentinos. Ustedes saben que yo muchas veces discuto en relación a este gobierno porque hoy hablamos todos de los derechos humanos y todos hacemos lo que queremos con las fuerzas de seguridad, fundamentalmente con el ejército. Hoy voy yo y bajo un cuadro de un general, pero en la época de los 80 eran muy poquitos los que iban y se enfrentaban con el ejército. Entonces, cuando uno hoy escucha a muchos hablar de algunas cosas, y vivió la historia de la Argentina, al menos la parte que me compete, pero sí viví la transición de la última parte de la dictadura muy fuerte hasta la recuperación de la democrática, me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de muchos de los que hablan hoy, no hablaban. Mientras algunos dirigentes peronistas, radicales, socialistas presentaban habeas corpus para ver cómo podían ayudar a gente que estaba ilegalmente detenida, otros estaban haciendo negocios o no hablaban directamente. Por eso a veces no entiendo al peronista de verdad, no al disfrazado de peronista, cómo sigue admitiendo algunas cosas. Pero bueno, esa es una discusión que los compañeros peronistas tendrán que dar dentro de su seno. Voy a hablar un poco de Chaco, voy a hablar un poco de la situación de Capitanicho hoy, pero fundamentalmente de políticas que tienen que ver con esa provincia tan importante para la Argentina y también la mirada de la Argentina de hoy que tiene el diputado Gustavo Martínez Campos del Frente para la Victoria de Chaco. Un gusto, diputado, ¿cómo le va? Igualmente es un gusto estar acá en vuestro programa, La Voz de Todos, que lógicamente tiene una dimensión por el mismo nombre del programa. Yo creo que hay que entender la gestión de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una política que tiene todo un devenir histórico y un proceso que es lógico. La situación del Ejército Nacional, ¿no es cierto?, del glorioso Ejército Nacional de los años 2010 no es la misma que los años posteriores al fortalecimiento y a la conformación del Ejército Interamericano de Defensa, en que tenían los ejércitos, fueron utilizados como cuñas coloniales en los distintos países de América y tuvieron una acción destituyente. Lógicamente se transformaron en fuerzas de ocupación y eso de por sí no solo cambió el sistema de vida democrático de los pueblos de América, sino había una aparente fortaleza, digamos, militar, ocupacional de todos los sectores de la vida nacional. No solo intervinieron los sindicatos, ¿no es cierto?, intervinieron los partidos políticos, proscribieron a los movimientos populares, es decir, se transformaron en el eje del brazo imperial, fundamentalmente en América, para tratar de congelar el proceso histórico-político de los pueblos, y así se produce el 55 en Argentina y en todo el proceso latinoamericano. Lógicamente que con la política de los años 70, que a mí me toca incursionar en la política universitaria primero, como movimiento como integrante de un movimiento social cristiano, el integralismo en el Chaco, la creación de la Unión Nacional de Estudiantes, que era una fuerza nacional universitaria. Nosotros planteamos la alianza obrero estudiantil y política obrero estudiantil, es decir, entonces a partir de ahí se dio una especie de reconstrucción del movimiento nacional con el movimiento peronista, con la conducción de Perón,
como eje, digamos, de este proceso de recuperación del gobierno y el poder. Pero ya teníamos la visión, porque Perón nos dejó cuestiones estratégicas inconclusas de aquel famoso Consejo Nacional de Posguerra, ¿no es cierto? Dejó toda una planificación del desarrollo nacional, del desarrollo de las empresas, del Estado, de servicios, etcétera, etcétera, y dejó un gran proyecto inconcluso que es por ejemplo, la hidrovía sudamericana, sí, señor, ¿no es cierto? Unir el Orinoco con el Amazonas y la Cuenca del Plata, 8.000 kilómetros de vía fluvial para comunicar e integrar a 7 naciones de Sudamérica. Eso, por ejemplo, está inconcluso. Yo integro la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, de Pesca y Portuario. Entonces me toca muy de cerca, es decir, porque soy conocedor de ese proyecto de Perón, también del proyecto de integración bioceánica. Acuérdese que Perón en el año 1952 plantea la formación del mercado común latinoamericano. Usted debe conocer ese antecedente. Y en el año 1962 se forma el mercado común europeo. Fíjese, Perón ya planteaba y decía, desde que el poder del imperio se extiende por todo el mundo, el problema de la liberación es primero mundial, después continental y por último nacional. ¿Cuánta razón tenía que hoy ese poder mundial tiene un comando político? ¿Y cuál es el comando político? El mundo financiero. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces, yo le aclaro una cosa. Yo tengo, y de vez en cuando, me gustaría mandarle a algunos peronistas o pseudo peronistas que están en el gobierno, tengo todos los cassettes con los discursos de Evita, las conferencias de prensa de Perón, y la verdad que a veces me pongo a escucharlo y digo, qué clara la tenía este hombre. Lástima que muchos de los que hoy cantan la marcha, porque ahora la vuelven a cantar muchos, acuérdese que hace algunos años, sí, totalmente, algunos de los que están con usted en el gobierno no querían saber nada de la marcha, hoy la vuelven a cantar, claro. Pero ¿cuántos que no lo han leído, no lo han escuchado, me parece, a Perón? Claro, sí, hay totalmente muchos, de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con él y me hago cargo de los errores que comete mi propio gobierno, pero no por eso tengo que dejar de reconocer que o sea, toda la política de soberanía, digamos, de las empresas del Estado, por ejemplo, la hemos recuperamos con defectos y vicios. Sí. Aerolíneas Argentinas, YPF, con defectos y negocios. Recuperamos ferrocarriles. Yo quiero discutir otras cosas con usted, porque si no se nos va a ir el... Si empezamos con las empresas del Estado, vamos a discutir mucho, exacto. Porque yo tengo una posición que las empresas del Estado nunca tendrían que haber privatizados, que con todos los errores que cometió Alfonsín, al cual voté y fui amigo personal, y le han hecho de todo a Alfonsín, insisto, muchos de los que hoy hablan, Alfonsín hizo cualquier cosa con tal de sostener la democracia y no vender la joya del abuelo, que eran las empresas del Estado. Exacto. Después vino el menemismo, que era peronismo, porque ustedes también háganse cargo. Porque los peronistas, cuando es dualde, son dualdistas. Cuando son peronistas, son menemistas, si no, son kirchneristas. Pero la yo le voy a decir, yo me hago cargo de haber votado a Alfonsín, me hago cargo de haber votado a De la Rúa, me hago cargo. Pero los peronistas no se hacen cargo a veces. Pero tenemos porque ahora dicen que Menem no es de ustedes, Menem es de otro partido. Pero cuando consiguieron la regalía para Santa Cruz, Cristina y Néstor fueron los primeros que fueron a firmar. Claro, pero la verdad lo que pasa, sí, lo que ocurre es que tenemos que analizar, como decía el general, el problema del proyecto nuestro, tenemos que analizarlo con contexto internacional. La coyuntura internacional se cerró, se cae el muro de Berlín, bombardea Irán-Irak. Entonces, ¿dónde se va a prender Menem? ¿Me entiende? Menem tenía que financiar todo el Estado y la alta tasa de desocupación y de destrucción del aparato productivo nacional, y tuvo que vender la joya de la abuela. ¿Me entiende? Es decir, y muchos de los argentinos que lo criticamos a Menem vivimos muy bien en la época de Menem. Claro, viajábamos, no íbamos de joda. Pero tenemos que eso también tenemos que hacernos cargo todos. Claro, pero lo que tenemos que aprender a hacer los argentinos es tirar el agua sucia, pero conservar la criatura. Decir las cosas que se han hecho mal, pero valorizar las cosas que se han hecho bien. Por eso es que yo sostengo de que
nosotros en este tema de la marina mercante, por ejemplo. De eso le quería preguntar. ¿Cómo el tema famoso ahí dando vueltas siempre la ley de marina mercante? Exacto, estamos Usted trabajando. sabe que hay zonas que hoy están muy desprotegidas. Tuvimos una marina mercante en la Argentina, pero en el año extraordinaria. Exacto. Tengo un libro que a usted por ahí le va a interesar, que no sé si lo tiene. Tengo los 2 libros del plan quinquenal de Perón, también los tengo guardados. Y lo estoy haciendo reimprimir. Yo tengo los originales y los tengo guardados. No, mire, yo tengo uno. Que usted. Ya sabe que yo le digo, teníamos 346 buques en total la marina mercante en el 55, y fíjese, en el año 80 teníamos 81, en el año 1980, no hace mucho, hace 30 años, y hoy tenemos 2. Hoy tenemos 2 buques. Este gobierno se tiene que hacer cargo también de eso. Tuvo la posibilidad tenemos que de hacerlo. Es decir, ha sacado el decreto 1010, se ha intentado tomar medidas importantes, pero tenemos que trabajar en serio en tratar de fortalecer una política pública, pero realmente tenemos que, como usted dice, poner en práctica la doctrina justicialista. Es decir, nosotros creemos, y yo soy un impulsor de la formación de un gabinete integrado por empresarios argentinos, por trabajadores argentinos y por el Estado argentino. Tenemos que ir hacia la creación de un gabinete fluvio-marítimo que elabore las políticas públicas para la marina mercante, para el transporte fluvial marítimo y para la industria naval. Yo creo que son 3 cosas diferentes que necesitamos 3 leyes. Yo estoy trabajando con el Ejecutivo en este momento, con la Secretaría de Transporte de la Nación, con integrantes de Jefatura de Gabinete yo como miembro del Poder Legislativo, con integrantes del Consejo Portuario, con dirigentes gremiales y con empresarios, en tratar de elaborar. Mañana tenemos con la Liga Naval Argentina la culminación de la segunda parte de un seminario con este motivo, ¿no es cierto? Tenemos que terminar, yo tengo prácticamente elaborado un borrador, ¿no es cierto? Se trajo hasta el borrador del diputado. Del proyecto de ley de marina mercante, que tiene tres grandes vertientes, ¿no es cierto? Los sectores empresarios y la propuesta a los trabajadores, esto que viene del Ejecutivo, y otra componente que tiene nuestro aporte. Entonces, esto tiene que ser fruto del consenso, pero además tenemos que tratar de darle forma institucional, porque la democracia se mejora con más democracia. Pero ¿sabe qué pasa, diputado? A ver, yo dialogo con usted o con otros diputados del Frente para la Victoria y me plantean esto que usted me está planteando. Tenemos que discutir esta ley, tenemos que consensuarla con las fuerzas de la oposición, con los trabajadores, con los empresarios. Es bárbaro el discurso, pero el problema que tiene este gobierno es el siguiente. Usted, aprovecho para mandarle un saludo grande a don Antonio Cafiero, que está atravesando un momento de salud, ha sido internado en las últimas horas. Ese es uno que sostuvo la democracia. Sí, sí. Sin dudas. Pero lo que le quiero decir es esto, lo que le quiero plantear es lo siguiente. Usted, con todo respeto se lo digo, usted viene de las viejas luchas de la política. Por supuesto. Usted viene integrante de la mesa de unidad peronista. De los usted viene de la época donde gobierno y oposición, o gobiernos y oposición, sean del partido de turno que sea, para determinadas leyes o para determinados temas, lo voy a decir en un término que no corresponde, pero para que se entienda claro, cambiaban figuritas. Seguro. Se sentaban en una mesa y decían, mira, tenemos este problema con los fondos buitres, o tenemos este problema con la ley de marina mercante que es fundamental para la Argentina, o tenemos que discutir la reforma del Código Civil o del Código Penal, que en esto se tuvieron que guardar el proyecto porque en esto se montó Massa inteligentemente y armó un lío bárbaro y lo tuvieron que cajonear. Pero más allá que lo haya parado Massa o el propio gobierno se haya dado cuenta que estaban equivocados. ¿Qué le quiero decir? Este gobierno no conoce esa palabra. El gobierno, no digo los legisladores, porque yo sé que hay legisladores que a regañadientes muchas veces votan cosas que no están convencidos que la van a votar. Ejemplo, Pichetto en el Senado. Tan difícil se les hace la palabra consenso, porque yo estoy totalmente convencido que usted va a llamar
al Frente Renovado y le voy a decir, a ver, ¿cuáles son los dos diputados que más saben de este tema? Mandalos. A los trabajadores de la zona de Mar del Plata, la zona de La Plata o la zona de lo que es el Delta, San Fernando, San Isidro, donde está la Marina Mercante trabajando, mándennos a gente que sepa, a los empresarios, ¿a quién llamamos? A tal astillero, tal. Pero cuando usted llega arriba y le diga al jefe de gabinete, que no sé si va a ser Capitanich, o a la presidenta, mire, presidenta, hemos consensuado, pero a ver, el artículo 22, no, el artículo 22 fue una sugerencia del partido X. Ah, no. Si fue del partido X, no va. Acá tiene que decir tal cosa. Ese es el problema que hay. No, yo creo que... Por ejemplo, el Código Civil lo podrían haber sacado igual y no a las trompadas, como lo sacaron. Claro, pero resulta porque que... eso nos va a marcar por 100 años. Un año y medio, claro. Fíjese, sí, se modificó un Código Civil que tenía 150 años. Es un hecho histórico. Un montón de cosas. Es un hecho histórico, sin precedente en la historia latinoamericana. Cambiar todo un régimen civil y comercial. O sea, yo creo que estamos en una etapa, digamos, que se puede llamar de constitucionalización. Pero no se diputado. Hay cosas pero que son... trabajaron 100 juristas de todo el país, hicieron encuentros en Chaco, en Corrientes, en Formosa, en Misiones, sí, Santa Fe. Pero sí los partidos políticos. Con la participación de todos. Nosotros hemos hecho, fíjese, en cuanto a las políticas públicas... A Sabatella, que no mueve la aguja en la provincia de Buenos Aires. No seamos serios, diputado. No, pero también a veces, yo le voy a decir que hay veces que actuamos con cierto oportunismo político porque negamos, digamos, nuestra propia participación. En esto tenemos que actuar con absoluta sinceridad. Yo he firmado proyectos, por ejemplo, con Hugo Maldonado, que es de la UCR, sí, ¿no es cierto?, con quien tenemos una excelente relación. Convocamos a un encuentro del Norte Grande de legisladores. Estuvieron 27 legisladores nacionales, senadores, diputados provinciales, definiendo las políticas públicas acerca del gasoducto el 21 de marzo. El 1 de mayo, la Presidenta anunció la iniciación de las obras del gasoducto del norte, del NEA. No, espero que lo empiece porque ya no, se está trabajando. Atucha supuestamente está terminado y es un verso. Se está trabajando. Lo de Atucha le puedo garantizar. Esto no está terminado, está empezado. Lo de Atucha, inauguraron Atucha 2, es un verso. ¿Sabe lo que? Le voy a dar un dato para que lo averigüe como diputado nacional. ¿Cómo le mienten a la gente? Usted sabe que la empresa está Edenor y Edesur, Capital y Gran Buenos Aires dividida. Usted sabe que la empresa Edenor no puede bajar energía eléctrica a grandes contribuyentes por una orden que hay, porque no hay energía eléctrica, porque no le dejan ingresar las cosas para... No pueden bajar, y tengo cómo demostrarlo, tengo cómo demostrarlo, si alguno quiere, si alguno de Edenor, tengo todo, alguno del gobierno, me lo quiere preguntar el ministro debido, tengo las pruebas. No le bajan energía eléctrica. Entonces, por un lado tengo al gobierno que habla de la inversión, de que vengan las pymes al país, y hay parques industriales en el Gran Buenos Aires que no pueden bajar la energía eléctrica, que Edenor le contesta en el pedido condicional, condicional. Entonces, terminemos con el chamullo. Atucha es una mentira. Es fundamental. Atucha la inauguraron 4 veces. Le puedo asegurar que lo de Atucha es una mentira. Me lo dice gente que trabaja ahí, que sabe que no lo puede decir públicamente porque la echan. O sea, eso es lo que le da bronca a la gente. Nosotros... Lo del gasoducto es una barbaridad, que esa zona no tenga gas natural. No, seguro. Y le roban con la garrafa, porque usted sabe que a la gente más humilde le roban con el precio de la garrafa. 90 pesos le cobran una garrafa de 10 kilos. No, contra eso estamos trabajando justamente en esa dirección, lo mismo que en la segunda línea de 500, para proveer energía a toda la zona de Corrientes y Chaco, que es importante. Se han ejecutado 19 acueductos en la provincia del Chaco. Es decir, y el segundo acueducto máximo de 534 kilómetros está en plena ejecución. Se termina la primera etapa hasta Saespeña. Es decir, yo coincido con usted, hay que crear las condiciones de infraestructura para radicar empresas y, lógicamente, que eso genere empleo y bajar la tasa de desocupación que hoy Argentina está poniendo en una situación delicada. La última, en un minuto, porque me van a quedar 8 para hablar con un legislador porteño, que lo estaba esperando. Bueno. Fundamentalmente quiero hablar del tema vivienda.
¿Capitanich vuelve a Chaco, no vuelve, va a ser gobernador de nuevo? ¿Cómo está la situación no, política? Gobernador no puede ser por la Constitución porque ya ha cumplido los 2 periodos, pero él quiere ser candidato a intendente o no. Ustedes saben que en la política online por ahí incluso hasta me involucran a mí como uno de los precandidatos, pero de ninguna manera es así. No se habla todavía de candidaturas. Ojalá Coqui vuelva pero el gobernador actual está haciendo las cosas como creo a lo mejor lo hace a su saber y entender. Así que yo creo que Coqui lo que ha sufrido es un tremendo desgaste acá porque ha hecho de paragolpe del gobierno e interlocutor ante los medios día a día, y eso lógicamente no lo favorece en lo personal, pero es un cuadro preparado para gobernar en cualquier lugar. Diputado, gracias. Gracias a usted. Bienvenido. Igualmente. El que depositó dólares, recibió dólares. ¿Sabe quién le dio esa frase a Duhalde? Coqui Capitanich, acuérdense. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Bien, vos? Muy bien, gracias. Porque eso no se cuenta, hay que contarlo también. Bueno. Disculpá la demora, Javier, pero... por favor. Estamos en el medio de la sesión. Están en medio de la sesión, por eso me quedan 7 minutos, 3, 4 minutos. Vamos a tratar de ser expeditivos. ¿Qué pasa? Porque sé que estás muy comprometido con ese tema. ¿Qué pasa con las viviendas en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con todo esta problemática que no se puede resolver nunca? No, de hecho es un déficit enorme que tiene la ciudad de Buenos Aires, justamente el de la vivienda, donde hay desde ya distintos aspectos de esa problemática. Así en general y resumidamente y con cálculo generoso se habla de un déficit de más de 100.000 unidades de vivienda, donde la porción mayoritaria de ese déficit claramente la ocupan las necesidades de vivienda en las villas. Es decir, nosotros acá traemos una deuda pendiente que si no es la mayor en la ciudad de Buenos Aires le pegan el palo, que tiene que ver justamente con la falta de una política de Estado estratégica sostenida en el tiempo de urbanización de villas. Es una cosa que llama poderosamente la atención, que el gobierno del PRO, digamos que ya está cumpliendo el 7º año, haya hecho prácticamente nada en esta materia, cuando fue una de las principales banderas de campaña de Mauricio Macri para el primer turno, claro, digamos antes del 2007. O sea, es todo a la araca lo que está pasando. Mucho de eso, lo que hay en general es una intervención más bien minimalista que pasa por una lavada de cara, pintar algún que otro frente. Es verdad que la Secretaría de Inclusión, digamos desde cierta perspectiva justamente de inclusión social, hace algunas intervenciones como equipamiento de algún espacio común, como canchita de fútbol o de algún otro deporte, o placita de juego para niños, si puede hacer alguna otra obrita en términos cloacales o pluviales, lo hace, pero en definitiva son todas cosas muy chicas, justamente eso se encuadra dentro de lo que se denomina una metodología de carácter acupuntural, es decir, de ir puntualmente haciendo algunas cosas, pero claramente no se modifica la fisonomía, la configuración espacial / territorial de la villa, donde no solamente está el problema del drama habitacional, es decir, la condición de vida de los pobladores de las villas. Es realmente indignante cómo vive esa gente. Nosotros ayer estuvimos particularmente recorriendo la Villa 20, que fue más conocida por el tema del desalojo del predio conocido como Barrio Papa Francisco, justamente en algunas manzanas que dan a ese predio, la 28, la 29 y la 30, estuvimos recorriendo por pasillos internos, una cosa tremenda. Pero si Víctor Hugo dijo que se vive bien. Bueno, pero la verdad que uno tampoco entiende por qué a Víctor Hugo se le ocurrió semejante cosa, digamos. Lo último que se puede hacer en la Argentina, que tiene todas las condiciones para ser un país digno, y todos los elementos materiales como para que se puedan resolver las cuestiones, por ejemplo, a nivel habitacional y en particular se puedan urbanizar la villa, lo último que se puede decir es que la gente que vive en la villa vive bien. Esto fue un desacierto enorme, la reivindicación de la condición villera de vida, la verdad que es un despropósito, lo cual no quiere decir que la gente que viva ahí, digamos, justamente no tenga la dignidad como persona humana como cualquier otro, de ya que tienen una dignidad como ser humano que hay que atender, y justamente por eso es que hay que llevar adelante una urbanización de villas en serio y no meramente discursiva, que
como dije antes, no solamente tiene que ver con el drama habitacional, sino que también se conecta con la cuestión de la inseguridad. Y aquí hay que ser más o menos claro, tratando de ser breve por la escasez del tiempo. El tema de la inseguridad tiene una dimensión simbólica, digamos, cultural, de percepción, que también forma siempre, digamos, motivo de discusión, y después una dimensión material, lo concreto de actos de inseguridad que todos, o hechos de inseguridad que todos conocemos. En relación a la conexión que esto tiene con el tema de las villas, es importante destacar que mientras la villa siga estando configurada espacialmente como está configurada, por un lado se alimenta la percepción de los barrios lindantes, de los vecinos que viven cerca de la villa, de que ahí, digamos, se cocina el delito. Y esto es una cuestión de carácter simbólica, cultural, que digamos, claramente entra en la contradicción de señalar y estigmatizar al villero o al inmigrante como el causal del delito. Ahora, también desde el punto de vista material, desde el punto de vista material de la inseguridad, hay que reconocer que la mayoría de los que viven en la villa son rehenes justamente de las bandas y organizaciones criminales que operan desde esta configuración territorial, que si no la rompemos va a seguir así y se va a agravar. Y tienen de rehenes justamente a la gran mayoría de la población de la villa porque usan a la villa con esta fisonomía de santuario, de guarida, de lugar de escape. Entonces el Estado tiene que entender, tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el Gobierno Nacional, que ahora, a partir del anuncio de la Presidenta, pareciera que se va a meter más en el tema, ambos dos tienen que entender que hacen falta urbanizar a las villas en serio para atender los dos aspectos, el drama habitacional de la gente que vive muy mal, todo el equipamiento urbano que haga falta, con mucha obra nueva, mucho edificio nuevo, y que esto ayude a mejorar la cuestión de la inseguridad sobre la base de poder estar el Estado en ese territorio y que ese territorio no lo dominen organizaciones criminales como lo hacen hoy en día. Me quedan 30 segundos, Javier. Yo te prometo, te voy a invitar a la próxima. Y yo prometo poder estar con más tiempo. Está bien, vamos a hacer un programa entero porque hay varios temas que me interesan. Pero en 30 segundos, sí. ¿Dónde ves parado a Proyecto Sur el año que viene? Proyecto Sur está en UNEN y tiene que acompañar claramente cómo va a definir políticamente UNEN sus candidatos a través del régimen de las PASO. Tanto en el orden nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí se verá qué lugar nos toca ocupar desde el punto de vista de las candidaturas, en lo que hace a la fórmula tanto a nivel nacional como a la fórmula en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel legislativo de las distintas listas, tanto de legisladores como diputados nacionales, senadores donde corresponda en la provincia y acá también el tema de los comuneros. Nosotros planteamos claramente que formamos parte de UNEN y vamos a acompañar cómo UNEN se va a presentar electoralmente el año que viene. Javier, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en 7 días. Chau.